Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Psicología para no psicólogos. Tengo el honor de estar siendo acompañado de nuevo por Javier. Vamos a tocar un tema muy importante, así que los invitamos a estar con nosotros un rato platicando sobre la depresión. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues ya emocionado porque ya teníamos rato de no estar grabando, digo, por ahí por distintas situaciones, hay que decirlo, digo, también si nos siguen actualmente en redes, también se han dado cuenta que pues no hemos estado muy activos, ¿no? Bueno, ellos no Pero, sabían eso porque los capítulos sí no, se están claro, pues subiendo ya constantemente. llevamos 2 semanas sin subir Bueno, episodio. cuando pasaron los Juegos Olímpicos, chicos, pues tomamos ahí un tiempecito porque teníamos ahí, bueno, yo en lo personal tenía muchísimas cosas que hacer, pero estamos aquí de nuevo con ustedes, pues ayudando, ¿no? Compartiendo dudas y compartiendo algunas explicaciones, güey. ¿Por qué Ujú. emocionado? ¿Por qué te gusta este tema? Tú lo propusiste. ¿Por qué razón es tan emocionante este tema de la depresión, Javier? Ahí está como que una disyuntiva, ¿no? Emoción y depresión. ¿Cómo está ese pedo, güey? ¿O por No, qué pues es más que nada, interesante? digo, en cuanto a la emoción me refería a volver a grabar, Ah, ya, no ya, ya. necesariamente al tema, no necesariamente al tema. Ok, ya entiendo. Pero sí, Bueno, digo, al menos me gusta mucho exponer cuestiones, sobre todo de psicoanálisis, entonces digo, este tema amerita decir qué aporta, ¿no? El psicoanálisis en esto. va a estar chido el tema, chicos. De hecho, los invitamos a darle like al video, suscribirse, por supuesto, al canal y a compartir un rato con nosotros porque vamos a estar platicando sobre la depresión. Así que sean bienvenidos de nuevo a un episodio más de Psicología para no psicólogos. Ahora sí, señor Javier. Los temas propuestos para hoy son discutir sobre qué es la depresión, después ya nos vamos y profundizamos con la definición del DSM. Y después nos vamos a meter de lleno al tema de cómo lo ve el psicoanálisis, ¿no? Al final vamos a discutir sobre algunos puntos clave o puntos a debatir o cómo supero este tema de la depresión. Pero primero me gustaría partir por una pregunta específica. ¿Qué es la depresión para usted? Pues fíjate, eh, no te lo podría responder en este momento porque precisamente mi punto de vista sería el psicoanalítico, No, 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 o sea, pero imagínate pero que no estamos hablando con Javier el profesional. Alguien te dice depresión, o es más, a las personas que nos escuchan, tú que nos escuchas, tú que nos ves, asimila qué es la depresión. Tú ya has escuchado a un tío, a tu papá, a los amigos, de que no, se me hace que estoy deprimido, pero siempre lo dicen jugando. No existe alguna persona que te diga, oye, es que sí, estoy deprimido, y realmente se vea súper apagado, ¿no? Siempre lo no, decimos en bueno, forma de sí, juego. sí, obviamente sí existe, pero aquí la cuestión que al menos Ujú. yo veo en la pregunta que haces es la idea precisamente que das en el ejemplo, ¿no? De que es una palabra muy común en nuestra jerga, pues sí, del día a día, y pues en muchas ocasiones se llega a equiparar con la tristeza, ¿no? O alguien está triste y aunque le digan en broma o no, de que, oye, no estés deprimido, o, oye, ¿qué onda con tu depresión? O, ya te dejó tu novia, tu novio, de que ya sigue la depre. Digo, comentarios así, en donde lo llegan a utilizar muy fácilmente, muy a la directa, ¿no? Muy como si de eso se tratara. Y que bueno, cuando en realidad, pues sí, pues se llega un poco más a fondo, ¿no? Es un poco más serio el estar ahora hablando de una depresión y más que alguien presente esos signos. Javi, de hecho, allá afuera, güey, me ha tocado mucho que las personas hablan con tanta seguridad de los temas, de que no, sí, yo sé lo que es la depresión, se siente bien feo, porque lo más probable es que ya nos haya pasado, al menos así depresiones chiquitas, a lo largo de nuestra vida, varias veces, y no nos dimos cuenta, o si nos dimos cuenta decimos, ay, güey, o sea, ¿qué me está pasando? Y tú que nos escuchas, también de repente ya te has preguntado, oye, ¿qué me está pasando? Antes brillaba mucho, ahorita ¿por qué estoy tan apagado, no? Y te comienzas a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, hay diferentes distintivos, ahorita los vamos a explicar, abordar un poquito más sobre la depresión. Vámonos al punto de vista de Carlos. Para mí la depresión
En geografía, las depresiones de terreno, güey, pues obviamente son cuando el suelo, pues está hacia abajo. O sea, vas en tu línea normal y de repente, pum, hay una depresión en el camino. O sea, en lugar de que todo vaya bien, de repente se está apagando, hay menos energía, hay menos enfoque o simplemente la estás pasando mal. Esos son, para mí, espacios depresivos que tenemos en nuestra vida. Se agacha la energía, las ganas, todo tu esencia, pues te vas yendo hacia abajo, ¿no? Te achicopalas, como quien lo diría. Eso es depresión para mí. Un momento en el que vas para abajo, pero recuerden que en esta vida no todo es bien o mal. Si hay mal o si hay para abajo, de repente podemos enfocarlo hacia arriba. ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años, ni loco que esté dispuesto a aguantarlo, güey. O sea, en algún momento vamos a poder encontrar las herramientas. Eso es la depresión para mí. Un momento, solamente un momento, que le da paso a un momento más chido. Eso es para mí. ¿Qué dice el DSM-5? ¿Tú investigaste un poco más la definición exacta del DSM-5? Ahí la tienes. Sí, me pareció principalmente necesario comenzar por la definición del DCM, Ujú, porque tanto el DCM como el CIE 10, creo, o no sé si es el 11, que son manuales de diagnóstico, son muy utilizados, suelen ser muy utilizados en la institución, o sea, en instituciones hospitalarias, psiquiátricas, y son el punto de referencia, pues precisamente para realizar un diagnóstico, ¿no? Cumple esa función al final de cuentas, o sea, es un manual pues de trastornos. Tal vez ahí para otra ocasión habría que precisamente diferenciar a partir de ese nombre, ¿no? Porque en lo que hay en el DSM son trastornos, no enfermedades. Y el hablar de trastornos y no de, pues, usar la nomenclatura de enfermedad, pues desde ahí marca, pues, una diferencia que tal vez para cualquiera que no le interese el tema o que esté fuera del mundo PSI, pues le dará igual, ¿no? Si dice enfermedades o dice trastornos. Eso por una parte, ¿no? Y por otra, pues, una de sus finalidades es que el tecnicismo, la jerga médica, comparta un vocabulario. güey, Entonces, dijiste trastorno y recuerdo mucho cuando hace unos capítulos antes decías la palabra trastocar. O sea, es mover de la línea media, ¿no? O sea, es saltar del común. Y ahorita ujú, mencionas, es que depresión o cuadro depresivo no es, o en el DSM no se maneja como una condición cerebral. Te arrancaron media chompa, te arrancaron medio cerebro o media cabeza y ¡pum! Por eso te metiste en depresión. O sea, no es una condición física, sino es una condición más psíquica, ¿no? En esta cuestión. No es tanto una enfermedad, es un trastorno. Lo vamos a tratar como trastorno el día de hoy. sí, sí y no. Sí y no, porque, bueno, volviendo a esto, las finalidades del DSM, te digo, es para diagnosticar que toda la comunidad médica y psicológica tenga una jerga en común, tenga nombres en común del cuales, si yo digo aquí un nombre de trastorno, allá en Europa, sepan identificar a qué es lo que yo me refiero, ¿no? Y en eso sí cumple. Sin embargo, obviamente hay una discrepancia total en cuanto a el punto de vista psicoanalítico, porque es un recetario el DSM. O sea, es un recetario de cocina y no lo digo de forma peyorativa, sino que si un diagnóstico en sí, obviamente no solamente... el DSM en sí es muy sencillo de leer. Te Sí, presenta el trastorno, es un recetario, ajá, te no presenta, tanto peyorativo, pero sí comparativo, porque al final de cuentas es descriptivo y la crítica que realiza el psicoanálisis a esta cuestión descriptiva es de que se basa en la sintomatología, tal vez intentando comparándose con la cuestión médica. No, vas al doctor, les dices tus síntomas físicos de dolor, etcétera, etcétera, y a partir de estos síntomas y de otras variables, de, bueno, de la duración del tiempo, en qué situaciones, tu situación física, etcétera, etcétera, o algunos exámenes, si es algo más grave, se surge el diagnóstico, ¿no? Igual aquí, igual el DSM presenta un trastorno y va planteando cierta sintomatología y hasta te dice, ¿no? De que, a ver, te presento 10 síntomas
Y si tienes más de 7, es porque tienes este trastorno, ¿no? O se da la posibilidad más de que el médico, el psiquiatra o el psicólogo pueda tener un criterio más exacto para diagnosticar, ¿no? Al Pero final de lo que me cuentas, refiero, viejo, es que tú mencionas que es un recetario, no tanto como de cocina, ujú, pero sí es muy bueno comparar el DSM con un recetario de cocina, güey, porque en el recetario de cocina va el chef, analiza todas las recetas diferentes y él dice, oye, mi cliente le gustaría este tipo de comida. Bueno, en el DSM-5, que nosotros, profesionales de la psicología, güey, ya en la aplicación, vamos, lo tomamos, ok, déjame analizar los diferentes trastornos para poder encontrar una solución a mi paciente, ¿no? Al problema o a la ujú. situación que tenga. Entonces, no le veo nada de malo el que tú lo compares con un recetario de cocina, pero es en un contexto completamente diferente. Te va a ayudar porque te va a ayudar. Y obviamente, pues es a favor del paciente, viejo. Sí, 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 claro. Digo, al final de cuentas te digo, no solamente es de que el profesional vea de que, mira, mi paciente tiene tales síntomas y cumple más de los 7 de los 10 que me pone el DCM, ya tiene este trastorno. No, o sea, obviamente no, digo, va a haber más entrevistas, en ocasiones hasta se aplican test para poder, test proyectivos o ciertas evaluaciones para poder estar más seguro, ¿no? Del diagnóstico. Pero bueno, eso es por la parte psiquiátrica, ¿no? Por la parte del psicólogo. Y te digo, esto me pareció importante empezar por esta definición o por esta cuestión del DSM, porque si precisamente es a partir de donde se utiliza el nombre de depresión. O sea, porque realmente en psicoanálisis no hay ese concepto. O sea, en psicoanálisis no se utiliza el nombre de depresión. Ok. Es más, si te vas a la jerga médica, a la jerga del DSM, en donde encuentras ese concepto. Y precisamente por eso me pareció importante empezar por aquí. El DSM, al menos el 5, el último que ha salido, te presenta trastornos depresivos, ¿no? Entre ellos hay distintos, no los voy a mencionar aquí, se me haría un poco innecesario, pero el punto es de que hay distintos, ¿no? Precisamente porque hay un espectro un poco amplio, ¿no? Hay que tratarlos de manera Eh, global. ajá, exactamente. Entonces, al menos el que yo me voy a enfocar, que es como el más conocido, o no sé si el más usual, pero al menos el más conocido, es el trastorno de depresión mayor. Entonces, igual te digo, el DCM te lo presenta. Dice, bueno, 5 más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio en el funcionamiento previo. O sea, así te lo plantea, ¿no? O sea, Pues en cuanto vámonos a recio, tiempo güey. y número de sintomatología. Entonces, bueno, ¿qué sintomatología te menciona? Lo voy a nombrar así por encimita para que se den una idea Espérame, ahí te a voy, qué ahí se te voy, ahí te refiere el voy. DCM. Entonces hay diferentes niveles de los cuadros depresivos y vámonos con el más grandote, güey. Ahorita ya lo mencionaste, ¿lo repites, porfa? ¿Cuál es el nombre? Sí, pues es el de depresión mayor. Depresión mayor, o sea, está la menor, la del medio, por así decirlo. Vámonos con lo más fuerte, ¿no? O sea, para entender un poco más de cómo funciona esta situación. Ahora sí, Ujú. sintomatología, Javi. ¿Cómo está ese rollo? Dice, el primer punto, te digo, al menos esto lo digo por parte, para ver ese punto de vista psiquiátrico. Dice, el primer punto es el estado, o sea, un estado de ánimo deprimido, ¿no? Entre comillas dice, se siente triste, vacío, sin esperanza. También, pues, que hay una disminución importante en el interés de la persona pues, hacia el mundo exterior, hacia otros intereses que tal vez él tenía. Pérdida importante de peso, también es una sintomatología. Se puede presentar insomnio o hipersomnia, que pues es lo contrario, ¿no? El querer dormir todo el tiempo. Pues agitación o retraso psicomotor, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpabilidad hacia la misma persona, alguna disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, y bueno, algunos pensamientos de muerte recurrentes, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues es bien sabido, ¿no? Que se llega a comentar hasta las noticias de que, bueno, tal persona, la causa de su suicidio fue la depresión, ¿no? Que Sí, probablemente no lo sea y haya muchas más variables, pero al menos creo que se suele escuchar mucho ese tema, ¿no? pues la automorición, güey. O sea, sí, es, sí. Entonces, en un apartado de pie de página, igual quien lo quiera checar en el DSM,
el DSM la depresión mayor lo compara con el duelo. Lo llama la disforia en el duelo, es con lo que lo compara. Y al menos doy esta comparativa porque, como lo voy a introducir con el psicoanálisis, es un texto de Freud en donde precisamente compara el duelo con la melancolía, ¿no? Da algunas diferencias en cuanto a que, bueno, el estado de ánimo, precisamente, o algo que lo diferencia de la disforia en el duelo, es que no se asocia, o sea, la depresión mayor no se asocia con un pensamiento en específico. O sea, no hay algo que la persona pueda identificar que por ese motivo es la depresión. Otra cuestión también es de que, bueno, que en el duelo la persona conserva la autoestima. Entonces, y en la depresión no, en la depresión es muy común y hasta aquí uno de los síntomas es que tenga una baja autoevaluación, ¿no? O sea, que haya una culpa excesiva en la persona, ¿no? Que es lo que A ver, vamos suele verse mucho. a ejemplificarlo. Mencionas baja en el autoestima, falta de ánimo, bajo peso, muy poco sueño, o sea, muy pocas ganas de dormir o excesivas ganas de dormir. O sea, no estamos hablando de cuestiones de pensamientos. Ya ves que en la sociedad se da mucho que no, estás medio agüitadón, es depresión. Sí, estoy deprimido porque me dejó la morrita o porque me dejó mi vato me engañó, o estoy deprimido porque se murió mi gato, porque se murió mi perro. O sea, es una etapa, ¿no? De dolo, de duelo que tienes a lo mejor con una ruptura con la novia, porque falleció algún familiar, algún perrito, pero no tiene mucho que ver con la depresión porque pues es un momento. Si catalogas la depresión, es un momento extenso, o sea, no necesariamente es un duelo chiquito, es un dolo enorme. Acá en la investigación que yo tengo, menciona que nuestros síntomas depresivos aparecen desde 2 semanas hasta, se pueden quedar años, y ahí está gacho. O sea, pero no lo analizas con la manera en la que se expresa la persona, sino con los resultados que se están teniendo, así como lo mencionas. No hay apetito, duermes muchísimo, duermes muy poquito, baja en tu expresión, realmente no quieres comenzar, apatía, todo esto, está gacho, güey. O sea, Sí, ujú. creo que todos lo hemos pasado en cuestiones chiquititas y se siente feo. Entonces, la invitación es, para ti que nos escuchas, ponte a pensar un poco sobre cómo se sienten las personas que lo viven de manera exponencial. O sea, está gacho. O sea, por eso no está bien pasártela haciéndotela de pedo con cualquier persona porque no sabes lo que la otra persona está pasando. Chanza y es una persona con depresión y tú la alteras de manera negativa y va y se suicida. Que esperemos que no sea así y a lo mejor no pase, pero está gacho estarse peleando con el mundo porque pues realmente no sabes cómo el mundo va a reaccionar. Y eso era lo que Sí, yo sí, tenía que decir, viejo. sí, sí, claro. Y que, o sea, el mero sentimiento de lo que para el DSM se conjuga la depresión, en este caso la depresión mayor, o sea, son un cúmulo de síntomas, un cúmulo de variables que en conjunto dan lo que ellos llaman depresión, ¿no? Y que al menos con esta comparación entre el duelo y la depresión que ellos llaman, es con lo que, pues precisamente decía, quiero introducir la cuestión del psicoanálisis. En 1914, Freud escribe un artículo que lo llama Duelo y Melancolía. La melancolía no es la depresión, sin embargo, como lo formula Freud, tiene ciertas características que se asimilan a lo que yo acabo de decir con la definición del DSM, ¿no? Entonces, lo leo, ¿no? Para ser un poco más exacto. Dice Freud, la melancolía se singulariza en lo anímico, o sea, en lo psíquico, por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí, que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. Que te digo, hasta cierto punto están ciertos elementos que se repiten en la cuestión del cuadro depresivo mayor del DCM, ¿no? Hay poco interés,
hay pérdida bueno, excesivos sentimientos de culpabilidad. Eso también, o sea, la depresión afecta en la productividad en el día a día de la persona. Freud dice, en este cuadro se aproxima nuestra comprensión si consideramos que el duelo muestra los mismos rasgos, excepto uno. Entonces, tal vez ahí está hasta Ujú. cierto punto lo que tú podrías mencionar de que, bueno, es que tal vez algunos han experimentado la depresión en poquito, ¿no? Y que, bueno, Así chiquitito, güey. yo diría, bueno, tal vez no. O sea, Mm. tal vez fue duelo. ¿Por qué? Porque al menos como Freud lo divide, te digo, melancolía no es la depresión, pero al menos aquí como lo define, dice, lo que diferencia el duelo y la melancolía es que en la melancolía sí hay un sentimiento del sentimiento de sí mismo. O sea, si hay una perturbación en ese sentimiento, si hay un autorreproche, si hay una culpabilidad en la persona. Mismo que veo en el DSM, en donde dice, bueno, la diferencia entre depresión y duelo, una de las diferencias es que en el duelo se conserva la autoestima, que al menos así lo define, ¿no? A priori, ¿no? Te digo, en psicoanálisis no está el concepto de depresión, pero la melancolía es lo que más se acerca a ello. También hay que entender que, bueno, en el tiempo de Freud y específicamente en su región, en su país, o sea, la nosología era otra. A lo largo de los años se han cambiado el nombre a los trastornos, a las enfermedades, y obviamente en su momento cierto nombre, cierto concepto va a cambiar a lo que actualmente conocemos, ¿no? Precisamente porque se han hecho, no sé, nuevos estudios, se han hecho ciertas modificaciones precisamente porque la situación o los estudios o las nuevas investigaciones lo ameritan, ¿no? Que se cambie el concepto, ¿no? Espérame, me dejaste todavía pensando. Sigo tratando de asociarlo, porque Ujú. tú mencionas, o con otras palabras lo voy a mencionar, que el cuadro depresivo mayor para Freud, pues tenía que ver con una prolongación, ¿no? O sea, con un estado largo, prolongado, donde a lo mejor no existe esta autoconciencia que tú dices, ay, güey, me veo a mí mismo y siento que me estoy viendo depresivo, ¿no? O sea, simplemente que es algo inconsciente. Así lo asimilo yo, que el ser humano no se da cuenta que realmente está decayendo de ánimo, de estado. Ah, Así lo veo yo. Espérame, sí, sí. pero lo Ujú. mencionas como, yo lo veo, construcción es construcción, no importa si construyes un edificio de Lego, así chiquitito, si construyes un edificio enorme. Y ahorita yo lo estoy asimilando de que, güey, depresión es desde no desde el principio, no desde tu pieza de Lego hasta tu edificio, sino va desde un punto un poquito mayor. Es como si tú me dijeras, no, Carlos, construir es desde construir una casa hasta construir un edificio. No, güey, o sea, también construir es construir una pieza de Lego. Tú dices, no, eso es jugar. Así lo asimilo yo, de que Carlos, el cuadro depresivo mayor, eso es depresión para Freud en el psicoanálisis, y las cosas pequeñas las vemos como dolo o melancolía, no se llaman depresión. Yo tengo la postura de que sigue siendo depresión, pero en una medida muy chiquitita. Pero Freud Ujú. lo que postula no es depresión, es dolo, melancolía, como una etapa pequeñita de una depresión mayor. Entonces, desde ahí podríamos entender de que lo podemos trabajar de esa manera. Desde que la situación es melancólica o de tristeza, donde estás decaído, bueno, desde ahí podríamos trabajar los estados de ánimo para que no lleguen a tales extremos, ¿no? Simplemente, no que esté mal estar triste, pero lo podemos trabajar desde una etapa temprana pues, para no tener personas con cuadros depresivos mayores. Así lo podría asimilar yo. Vámonos como que con lo chiquito antes de que se vaya a lo extremo y ya necesitemos intervenciones más severas. Bueno, yo te diría que no. A ver, sácalo, O sácalo. sea, que al menos como yo entiendo que lo explica Freud, no maneja la cuestión de tiempo a la que tú te refieres. El DSM sí, el La DSM sí intensidad, maneja lo dice Freud entonces. la cuestión. No, pero incluso no, o sea, pues como te lo acabo de mencionar, ¿no? Lo que lo diferencia de un duelo, o sea, la melancolía, lo que se diferencia del duelo es
que en la melancolía la persona se hace autorreproches, se castiga a sí misma, ¿no? Se hace devaluaciones a su persona. Esa es la diferencia, ¿no? Te digo, no menciona cuestiones de que, bueno, si esta persona duró mucho tiempo, ¿no? Y que al menos en cuanto a intensidad no lo maneja de esa forma, ¿no? Entonces, si no es a través del tiempo o mediante la intensidad, ¿cómo se mide, cómo se cuantifica o se cualifica esta característica de depresión en cuanto al psicoanálisis? ¿Cómo lo propone Freud? Es que, y bueno, fíjate, qué bueno que tocas qué bueno que te surge esa pregunta, porque al psicoanálisis no le interesa diagnosticar, o sea, no le interesa clasificar. Por eso mismo no hay un libro de nosología psicoanalítica, ¿sabes? De clasificación psicoanalítica, porque más que saber qué tiene la persona, o sea, sí, la persona está sufriendo un duelo, sí, la persona está sufriendo melancolía. Más que eso, que incluso hasta un paciente puede llegar a preguntar, ¿no? O sea, de que oiga, psicólogo, oiga, doctor, ¿qué tengo? No, o sea, es una pregunta totalmente válida y que surge comúnmente, pero que al psicoanálisis no le interesa clasificar porque eso no es lo importante para el psicoanálisis. Y que precisamente ahí es con lo que sigo, ¿no? Con esta cuestión. Dice, tanto en el duelo como en la melancolía, Freud menciona que se ha perdido algo. O sea, se ha perdido un objeto, ¿no? Se ha perdido a un ser querido, o sea, se ha perdido algo. O sea, hay un desprendimiento, ¿no? Del ser. Había algo que lo completaba y ¡fum! Se desprende. Ajá, o sea, se pierde, se va. El ser querido, un ideal, una idea, algo se ha perdido, algo ha perdido la persona. Se me ocurrió un chiste bien tonto, pero ahorita lo voy a decir. Continúa. Y dice, tanto en el duelo como en la melancolía, el enfermo sabe a quién perdió. O sea, sabe que está triste porque perdió, no sé, porque se murió un familiar. Sí, porque lo tiene presente, sabe quién es o quién fue. Exactamente. Dice, para el enfermo la pérdida ocasionada de la melancolía, él sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él. Sabe qué objeto perdió, por así decirlo, pero no qué en sí perdió en esa cuestión, ¿no? En ese suceso de pérdida. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente hay algo inconsciente que está ocurriendo ahí, que está produciendo esa melancolía, y que tal vez ahí me iría, pues no en la cuestión de la intensidad, sino que tú refieres, sino en la cuestión de del cómo se manifiesta, ¿no? La situación. Entonces dice, en el duelo no hay mucha dificultad para reconstruir este proceso, ¿no? Dice, el yo inviste a sus objetos de líbido, ¿no? Es la energía, imagínatelo, pues sí, como una energía, ¿no? O sea, la persona ama a su madre, ¿no? Entonces, inviste a su madre siendo un objeto para este yo, para esta persona, la inviste de afecto, ¿no? De energía, de líbido. Ok. Entonces, fallece la madre, y es un proceso común en el duelo, que bueno, el yo, ante ya no poder estar invistiendo o dando su energía a este objeto, en este caso, no sé, amando a su madre, ya no la puede amar, pues acaba de fallecer, ya no está. Entonces dice, el yo tiene que volver a introyectar esta energía, o sea, la debe de volver a dirigir a otros objetos. Pero para esto debe pasar un proceso. Primero debe de desligarse de aquel objeto que ya no está. Y ese proceso de desligadura y poder volver a ponerlos en otras cosas, o sea, de pasar ese proceso de que, oye, asimilar que ya no está, y ahora sí poder dar mi atención, mi amor, mi querer a otras cosas, porque, o sea, uno cuando pierde a un ser querido, uno cuando pierde algo que realmente ama, pues pasa por un proceso de duelo, le deja de interesar otras cosas y está solamente interesado en esa pérdida.
Entonces, una vez pasado el proceso de duelo, uno ya puede comenzar a ponerle interés a las demás cosas, ¿no? Parece ser, Javier, que vamos encaminando la conversación a que solamente se pasa depresión en el dado caso de que fallece un familiar. Pero no es así. Muchísimas situaciones te pueden generar cuadros depresivos. El tiempo, la sociedad, las ideas que se contraponen con las tuyas, o no que fallece un familiar, sino simplemente que te quedaste sin trabajo, o te caíste por la calle. Así simplemente te caíste y tú dices, oye, ¿qué está pasando? Y algo pasa dentro de tu ser y dices, oye, algo está pasando, ¿no? Y de repente, va bajando la intensidad, vas hacia abajo y dices, ¿qué está pasando, no? Yo lo asimilo como un carro. O sea, vamos en el carrito, vamos manejando, ¡pum! Se te sale una llanta. Es cuando tú identificas, oye, es muy notorio que una llanta se salió del eje. Te volteas, ¿no? O te caes, se cae el carro y derrapas. Pero hay situaciones, ahí meto yo el de ejemplo del psicoanálisis que mencionas, que no lo vemos, que son cuestiones internas, están dentro del motor, o a lo mejor que una no lo sé, güey, no sé mucho de motores, pero que hay un mal funcionamiento dentro del sistema pequeño que hace que de repente el carro comienza a bajar las revoluciones. ¿Qué está pasando? O puede ser el filtro de aire, o puede ser cualquier tipo de situación, ¿no?, en el sistema, que hace que bajes la revolución y dices, ¿qué está pasando? Es que no sé qué pedo. No es una llanta, no se te salió de la nada, es algo dentro y ahí yo le doy como que todo el aplauso al psicoanálisis porque se atreve a analizar desde una esencia más interna o más interior qué es lo que está pasando con el individuo. Por eso, raza, muchos dicen, el psicoanálisis no sirve de nada. No, sí sirve, pero es un proceso extenso. Y el chiste, de hecho, para que, bueno, todas las personas saben que psicología empieza con P, pero mucha raza le dice psicología con una entonación de S, psicología, no, pero es con P. Entonces, para seguir, entonces, vamos con eso. Tú sigues, señor Javi. Te dije un chiste tonto, pero dale, los chistes no se explican. Ese era el chiste. Ese era el chiste, hay que seguir. Continúa. Bueno, el punto es de que si en el duelo sucede eso, ¿no? Que la libido va, se quita de aquel objeto perdido y se redirige a otro. Freud dice, bueno, en la melancolía no sucede así. Dice la investidura, o sea, esta ligadura a este objeto, dice, resultó poco resistente, tal vez fue cancelada, pero esta libido, esta energía, este afecto quedó libre y pues no se desplazó a otro objeto, sino que se retiró sobre el yo. Dice, pero ahí no encontró un uso cualquiera, sino que sirvió para establecer una identificación del yo con el objeto resignado. La sombra del objeto cayó sobre el yo, quien en lo sucesivo pudo ser juzgado por una instancia particular. ¿Qué sucedió? Es como si cambiara de naturaleza esa esencia. Haz de cuenta que se retira el objeto y ese objeto, esa ligadura, esa energía, ahora forma parte de mi persona. En lugar de yo decir, ok, ya lo perdí, entonces ahora me dirijo mi atención, mi amor, mi afecto hacia otra persona, las características de aquel objeto ahora las hago propias. Me identifico con ella. O sea, identificar en psicoanálisis es que el yo se apropia del objeto y ahora ese objeto forma parte del propio yo. O sea, ya forma parte del yo. ¿Qué sucede con esta sombra del objeto que ahora está en el yo y que forma parte de la explicación para la melancolía? Termina Freud diciendo, bueno, a partir de aquí el yo va a ser juzgado por otra instancia. En este momento todavía no planteaba su segunda tópica, pero posteriormente lo va a narrar así, en donde hay otra instancia que se llama el superyo. Bueno, antes voy a terminar, ¿no? Dice, el complejo melancólico se comporta como una herida abierta, atrae hacia sí, desde todas partes, energías de investidura y vacía al yo hasta el empobrecimiento total. Es fácil que se muestre resistente contra el deseo, hasta contra el deseo de dormir del yo. ¿Qué implica?
aquí está como una explicación del insomnio, en donde dice, es que cómo el yo no va a poder dormir si precisamente lo que está pasando es de que como está la herida abierta, o sea, de esa pérdida, el yo está usando todas sus energías para tapar, para curar esa herida. Entonces, ¿cómo no va a poder dormir? O sea, ¿cómo no va a poder descansar si no va a parar? O sea, si está utilizando toda su energía para curar esa herida, ¿no? Termina diciendo, dice, más bien, introduciendo el super yo, que creo que aquí ya es necesario para que se entienda un poco más la explicación. Ok. El super yo para Freud, esto ya es de su segunda tópica, es el heredero del complejo de Edipo. No voy a entrar mucho, creo que hasta en un video ya lo mencioné algo así. Sí, y la mayoría de la raza ya sabe que el complejo de Edipo es cuando te enamoras de tu jefa. Entonces o de tu papá también. Sí, siempre se utiliza esa metáfora. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que en el momento del complejo de Edipo, que lo mencionas tú, el niño, vamos por el varón, ¿no? Que es el más sencillo, al menos en Freud. El niño desea a su madre y pues tiene de rival a su padre, ¿no? Porque el padre es la pareja de la madre. Entonces existe un sepultamiento, precisamente porque hay una amenaza para el niño. Al niño se le amenaza, se le dice un no, para que se entienda un poco más claro, ¿no? El niño se le dice no puede ser siempre de tu madre. Entonces, como ese deseo de él no es permitido y tampoco no puede hacer nada contra el padre, ¿qué es lo que hace el niño? ¿Cuál es la resolución común en el Edipo? O positivamente, como lo menciona Freud, es que el niño se identifique con aquella instancia que fue su rival, que en este caso es el padre. Es como si el niño dijera, ok, no puedo tener a mi mamá, no puedo ser mi papá, o no soy mi papá para tener a mi mamá. Uh-huh. Entonces, eso lo reprimo y ahora digo, yo quiero ser como es mi padre. Para tener una esposa como mi mamá. Y voy a buscar a una chica que sea como mi madre. Pero ahí está lo importante, o sea, es el cómo, o sea, no que sea la madre, no que sea el padre, es cómo sí. Exactamente, que se asimile. Pero, ¿qué tiene que ver el Edipo o cómo lo conectamos con esta situación de la depresión? El superyo es el heredero del complejo de Edipo, que implica esto, que en el inconsciente está el superyo, y el superyo es esa parte en donde está la identificación con el padre y el objeto amado, que es la madre. Entonces está en el inconsciente, porque pues para el yo, el tenerlo consciente es imposible, o sea, es algo que no puede, ¿no? Que no puede asimilar, entonces lo reprime. Ese es el super yo en el inconsciente. La cuestión en la melancolía, y que incluso lo menciona en la cuestión de la depresión en el DSM, que dice, bueno, el DSM dice en la depresión, dice, bueno, es que en la depresión no hay en sí como que una justificación por el cual se tenga esta depresión, o sea, no hay algo en sí que lo haya causado o que el sujeto lo identifique. Freud dirá, es que el conflicto es inconsciente y la manera en que se está escenificando la conciencia es mediante esta melancolía, porque incluso dice, si uno empieza a razonar con el melancólico, si uno trata de ver como una situación lógica del por qué está tan triste o por qué se infringe tanta devaluación hacia sí mismo, uno encontrará que no tiene justificación. Tal vez encontramos en tal situación en donde la persona se inflige demasiado castigo a él mismo por llegar tarde a la escuela. Y uno dirá, oye, pero pues si llegara tarde a la escuela, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no es, si llegas tarde, no es cosa del otro mundo, ¿no? El llegar tarde, sí, se te ¿no? pasó el camión, o te levantaste un poquito tarde, o de repente, pues no sé, te quedaste platicando con un amigo, 5 minutos, nos vemos, y de repente ya no llegaste a la hora. Ajá, exactamente, pero si uno le dice eso al melancólico, pues te vas a encontrar con que aún así hay una insistencia
y que aún así la persona te va a decir, hasta tal vez te diga, es que ya sé que no tiene sentido que me ponga tan triste o que me castigue tanto por llegar tarde, pero no puedo parar de devaluarme. No entiendo, güey. Entonces colocas la persona en depresión en el mismo lugar donde están los melancólicos. O sea, no es posible, o bueno, no sería lo ideal razonar con ellos sobre su situación depresiva, sino trabajarla. O sea, no es comprensible es que la estás regando, güey, estás haciendo mal esto, ¿por qué no haces lo otro? No sirve de nada echárselo en cara. Es que por eso mismo el decir échale ganas no va a cambiar las cosas. Sí, güey, ya sabemos que no sirve. Para las personas que lo escuchan, no digan échale ganas, mijo, o mejor pregúntenle a la otra persona, oye, ¿cómo te ayudo? Bueno, yo es lo que haría, chido, porque sí, no sirve. ¿qué digo? Llegan a lanzar esas campañas donde dicen, donde proponen, ¿no?, esta forma de intervenir. Pero es que aquí la cuestión, hablándolo en terminología psicoanalítica, y hasta cierto punto entiendo que tal vez se puede confundir la depresión con melancolía. Creo decir, a partir de aquí, aunque estemos hablando de depresión, yo voy a hablar de melancolía porque es la manera en que lo abordó Freud esta cuestión, y que yo la estoy tomando porque cierta sintomatología me parece muy similar a como la define Freud. No que sean lo mismo, pero yo hasta cierto punto estoy intuyendo que cierta cuestión de lo que el DSM llama depresión, en algunos casos, en algunas situaciones, pudiera estar surgiendo o pudiera estar dándose una situación similar en donde la explicación psicoanalítica pudiera dar un entendimiento de por qué sucede tal depresión, ¿no? Entonces, bueno, retomando, ¿no?, a esta cuestión. Bueno, antes de continuar, señor Javier, nos quedan 15 minutos de programa. Le propongo 5 minutos más en cuestiones psicoanalíticas. Y los últimos 10, me gustaría no tanto encontrar una justificación de cómo se trabaja, para que la raza lo trabaje y lo resuelva mágicamente desde sus casas, pero si son propuestas, pues, para que lo podamos trabajar y a lo mejor prevenir que puedan pasar situaciones depresivas, pues, de las personas que nos escuchan. Es tanto analizarlo o atenderlo desde las neurociencias o darle una justificación de cómo trabajarlo, pero ¿cómo lo atenderíamos desde el psicoanálisis? Más o menos danos una idea de cómo lo debemos de trabajar, por si llegamos a ir a terapia. Precisamente ahí va la cuestión, la explicación. Freud asimila al superyo como un imperativo categórico. Lo toma desde Kant, desde la ética kantiana. ¿Qué implica esto? El imperativo categórico es toda aquella oración que es obligación acatarla y que no hay justificación para ello, ¿sabes? O sea, es como un mandato que es obligatoriamente que se debe de acatar sin importar el por qué se debe de acatar, o sea, simplemente porque sí se debe de acatar. Entonces el superyo funciona de esa manera, o sea, es un imperativo categórico. ¿Qué sucede? Que en la melancolía el superyo toma al yo como su corderito, o sea, como su víctima. Porque, por ejemplo, tal vez creo que se puede ver un poco más claro. Imaginemos que el ideal de una persona sea el ser el mejor alumno. Y siguiendo con el ejemplo, ¿no?, de llegar tarde. Y el ser el mejor alumno, ese ideal, es tener todos los trabajos, tener 10 en todas las materias, sacar 10 en todos los exámenes, llegar temprano. ¿Qué pasa cuando llega tarde? El yo ya no es ese ideal. El yo de esa persona ahora ya es un yo que llega tarde. Entonces, para el superyo, ese yo es algo que no quiere. ¿Por qué? Porque ese yo ya no es el yo que llega temprano, ya no es el yo buen alumno o el mejor alumno. Entonces, como el superyo es un imperativo categórico, es sé el mejor alumno y ya, o sea, es una orden que no se debe de ¿cómo se dice? De no acatar. Entonces, ¿qué hace el superyo? Fácil, destruye al yo. Por eso los suicidios. ¿Por qué? ¿Cuál es la manera fácil
de que ese, o no fácil, cuál es la manera lógica para el super yo de deshacerse de aquello que lo impide cumplir su ideal. Si en este caso el yo ya no es aquel alumno perfecto, pues es destruirlo, deshacerse, desvalorizarlo. Entonces, ¿qué pasa en el suicidio? La persona no se elimina a ella, elimina esa parte del yo que tal vez la globaliza en todo su ser, pero que representa aquel objeto que no quiere, que sería aquel objeto de el alumno no perfecto. Entonces, por eso el super yo es tan... ¿Y por qué es tan intenso el super yo? Tan intenso que la persona dice, no sé por qué me culpo tanto solo por llegar tarde si sé que no tiene lógica este sentimiento que me surge. Porque el super yo es inconsciente y toma las energías de lo inconsciente. El inconsciente funciona por puro placer. Entonces en el inconsciente siempre va a obtener placer el inconsciente. Entonces el super yo también funciona como obtener el placer. Entonces por eso el imperativo categórico. ¿Cómo obtiene el placer el super yo? Siendo el mejor alumno. Entonces el super yo no puede decirle el placer, no puede sentirse, no puede ser insatisfecho. Por eso esa tanta energía, esa tanta presión que va a ejercer sobre el yo y que, te digo, puede llegar hasta un suicidio, ¿no? Dice Freud, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos a un yo muy debilitado que está avasallado de sus pulsiones, de esta energía inconsciente que no lo para, que incluso si él me menciona, yo no sé por qué me presiono tanto, pero es inevitable, y que dice, no sé de dónde viene esto, sé que es ilógico el flagelarme tanto por llegar tarde, pero me sigo sintiendo culpable y lo acepto de ser culpable. Dice eso, ¿no? O sea, el yo se asume culpable ante el super yo, se muestra ante el super yo como es, como culpable. Entonces, ¿qué pasa cuando sí logra llegar temprano? Se muestra a super yo como, te cumplí, sigo siendo aquel ideal. Ya que nos remonta esta situación al por qué yo dije que el super yo, bueno, al por qué Freud dijo que el super yo era el heredero del complejo de Edipo. Porque si en su momento fueron los padres ante los cuales el niño quería esa muestra de amor y que él le preguntaba a los padres, ¿verdad que sí soy el mejor para ti? Ah, mira mamá, ya supo abrocharme los tenis. Y la mamá, excelente. O se porta mal y el papá, castigado. O la reprenda. El yo se comporta totalmente igual con el super yo. Así se muestra ante el super yo. Incluso aunque uno diga, pero o sea, pues a cuáles padres, ¿no? O sea, yo mismo me critico, ¿no? O sea, no hay otra persona, sino soy yo, a mi propio yo que me critico. Bueno, esa parte del yo se llama super yo y es la misma relación que en algún momento se tuvo con los padres y que incluso tal vez no hay que dejarnos llevar por la observación. No, tal vez alguien dirá, oye, pero pues mis padres siempre fueron muy nobles conmigo. O sea, mis padres nunca me regañaban. ¿Por qué yo me castigo tanto? Y Freud dirá, es que eso no implica la cuestión. Más bien, tal como tú amaste a tus padres con esa intensidad en que los amaste, ahora de forma reactiva, o sea, volteado a lo contrario, con esa intensidad con la que amabas, es con la misma intensidad con la que te castigas. Entonces no necesariamente es como observarlo de que, sí, yo tuve unos padres como que muy castrantes, muy presionados, que me presionaban mucho, que me castigan. No, o sea, dice Freud, no es necesario observar eso. Va más implicado al cómo era la intensidad en lo que uno amaba aquello, ¿no? Porque el super yo lo voltea, precisamente porque la ley es, no puedes amar a tu madre. Entonces, con esa misma energía e intensidad con la que amabas a ese objeto de amor inicial, es con la misma intensidad con la que con la que las defensas van a actuar para seguir manteniendo esa ley, eso reprimido en el inconsciente. Volviendo, dice Freud, ¿cómo encontramos al yo?
pues endeble, súper débil. ¿Qué hay que hacer con ello? Pues precisamente, porque dice incluso, nos podemos encontrar que el yo logra tener una respuesta terapéutica negativa. ¿Qué significa esto? Que aunque vaya, entre más nos aproximemos como que a mejorar su estado, pareciera que la persona no quiere mejorar, pareciera que la persona quiere seguir siendo culpable y se sigue queriendo sentir, pues sí, o sea, culpable, desvalorizada, inconscientemente. Entonces dice, ¿qué hay que hacer con ello? Dice, bueno, en estas cuestiones es muy difícil, pero al igual hay que averiguar qué es lo que está sucediendo inconscientemente, precisamente porque eso es inconsciente, ahora se está manifestando en la conciencia de esta manera. Se nos acabó el tiempo. Viejo, quedan 12 minutos a las 9. De hecho, yo entreno a las 9. Uh-huh. Entonces, voy a saltarme un poco la explicación extensa de... ¿Podemos hacer parte 2? Ándale, podríamos hacer una parte 2, exactamente, ya enfocando cómo es que desde la postura de las neurociencias o de la aplicación de todas estas ciencias psicológicas, ciencias psicoanalíticas, porque también obviamente hay fundamentación del psicoanálisis para la aplicación, ¿no? En la vida. Es que si tú me dices, si tú que nos escuchas, si tú que nos estás viendo, dices, oye, yo tengo un dolor de cabeza, antes, época de Freud, después sus estudiantes, buscaban analizar por qué te duele la cabeza, ¿no? Las neurociencias, digamos que te van a decir, a ver, ¿te duele la cabeza? Sí, bueno, préstame tu cabeza, la agarran, te cargan de la chamba, por así decirlo, te meten en una máquina, analizan cómo funciona todo tu cerebro, y luego dice, mira, te duele la cabeza por esto, en cuestiones neurológicas. O sea, vamos más a lo fisiológico que a lo psíquico. Y te decimos, oye, ¿cómo neurofisiológico o como cuestiones físicas, si te duele la cabeza tienes la opción de aspirina, tienes la opción de ejercicio, tienes la opción de comer saludablemente. Aquí están, ¿cuál quieres? Selecciona uno. Viéndolo más como una forma de aplicación práctica que teórica. Entonces, pues el siguiente capítulo lo abordamos de qué es lo que pasa en el cerebro cuando tenemos depresión. Me comprometo a hacerles una explicación detallada, pero no tanto teórica, sino práctica. Sino explico un concepto y después lo ejemplificamos, lo llevamos a la práctica, lo conceptualizamos, lo contextualizamos, le damos justificación. Y decimos, ya entendí por qué razón es bueno dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Pero eso lo dejamos para la siguiente entrega de Psicología para No Psicólogos. ¿Y qué más iba a decir? Es todo, viejo. Eso es por este capítulo lo que estaríamos abordando. Y pues nada. Último mensaje. Sí, no, digo, como quiera, en la siguiente clarifico algunas cuestiones. Digo, no quedó todo, hasta ahorita todo lo que quería explicar. Muy bien. Igual dudas que te hayan surgido, digo, al menos por el momento eres el representante del público. Nosotros mismos somos los representantes del público. Claro que yes, por eso hago preguntas, porque la raza... Entonces ahí como quiera vamos a seguir ahondando, ¿no?, en la cuestión psicoanalítica. Sí, va a estar chido. Y de hecho tengo varias propuestas de temas para los siguientes capítulos, va a estar bien chido. Y igual, pues agradecerle de igual manera a las personas que nos escuchan por quedarse aquí con nosotros, de analizar, de pensar, de ponerle pausa, de pensar, de regresarle 10 segundos y preguntarse, oye, ¿por qué dijo este pedo? ¿Por qué dijo lo otro? Entonces, pues nosotros muy agradecidos con ustedes, muy orgullosos de presentar la información. Y porque no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue... no sé, fue en la época de oro de los pensamientos, donde no existían todavía las universidades, sino los grandes maestros eran aquellos que tenían la información. O sea, por ejemplo, Sócrates era un gran pensador y no fue una universidad de filosofía. Él hizo filosofía y él enseñó a la raza con sus fundamentos prácticos. Entonces, ahorita lo que me gustaría llegar al punto es
que nosotros compartimos la información para que la raza la asimile y diga, ¿qué pedo? Está chido este rollo. Y pues vaya estudiando un poquito más. Es como si les regaláramos dudas para Sí, que claro, es una sigan estudiando. probadita. Exactamente. Sí, invitamos, obviamente, a proponerles la carrera de psicología, la carrera de psicoanálisis para su formación universitaria. Hay varios estudiantes que ya me han dicho, estudiantes, sí, o sea, del deporte, varios amigos, de que, oye, este chido el programa, están bien locos, hablan de cosas muy difíciles, pero de repente cuando les entiendo, sí hay cosas muy buenas. Entonces, saludos para ellos, saludos para las personas que obviamente no conocemos, pero sabemos que están ahí apoyando el programa. Y pues nada, les agradecemos de nuevo, los invitamos a darle me gusta y compartir el material para las personas que pues, les sean, pues sí, de ayuda. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en una siguiente edición de Psicología para No Psicólogos. Cuídense mucho. Hasta luego, nos vemos a todos.